Hace algunos episodios les lanzaba la pregunta de a quién consideran ustedes el mejor escritor o la mejor escritora viva en la actualidad. Autores que podamos ver en ferias, que podamos ver en entrevistas, que estén produciendo obra, en fin, que estén vivos, pues, y que sea en este momento de sus vidas el favorito que tengan. Yo les platiqué de Guillermo Arriaga y les comentaba en ese episodio que Andrea Magaña, periodista cultural, quien ha estado compartiendo micrófono conmigo en este espacio en otras temporadas y cuando se puede también, bueno, pues ella iba a compartir a su escritor favorito en un siguiente episodio y lo prometido es deuda. Ella está aquí para hablarnos de nada más y nada menos que de la gran Mariana Enríquez. Quédense para escuchar esta recomendación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Magaña y estoy muy contenta de estar en Pupila Dilatada, el podcast. Agradezco muchísimo a mi queridísima amiga y escritora Magdalena Pérez Elvas. Es un gusto estar aquí contigo, poder pues dialogar ante esta pregunta que nos lanzaste, que nos hiciste algunos programas anteriores y sobre todo el poder reflexionar en torno a la literatura, porque es algo que tú pues siempre has hecho a lo largo de este podcast, ya sea con otros invitados, de repente yo también estuve en varias temporadas, pero bueno, el poder compartir y dialogar en todo esto es para mí un gusto. Antes que nada, esta pregunta que nos haces, Magdalena, me causó mucho conflicto. Y como tú te diste cuenta, me costó trabajo poder grabar este programa, sobre todo porque a quién considero, y la pregunta que lanzas es esta, ¿a quién consideran el mejor escritor, escritora vivo en la actualidad? Tú hablaste de Guillermo Arriaga, a quien yo también admiro y he disfrutado su lectura. Últimamente apenas lo comencé a leer el año pasado. Tampoco es un escritor que haya conocido bastante, pero sí me quedé pensando como el mejor o la mejor escritora vive en la actualidad. Y yo decía, pero del mundo, pero de Europa, pero de Latinoamérica, ¿de dónde, de qué continente? Ahora que la literatura ya sea oriental, está muy de moda, por ejemplo. Me causó mucho conflicto y decidí acotarlo, porque bueno, si me voy a Francia podría decir Annie Ernaux, si me voy a Europa, me voy del este, me voy con Laszlo Krasznahorkai, me voy con Mircea Cartarescu, con Gospodinov, de México me encanta Fernanda Melchor, bueno, es decir, nombrar escritores y escritoras podría ser muy fácil, pero decidí yo acotar esta pregunta y la acoté de la siguiente manera. ¿A quién considero la mejor escritora contemporánea latinoamericana? Y en este momento estoy y he estado leyendo desde hace varios años a Mariana Enríquez y todo lo que leo de ella pues no me decepciona. Entonces, Mariana Enríquez sería una de las grandes escritoras que considero dentro de la actualidad del mundo contemporáneo. El próximo año o en 3 meses quizás diría y elegiría a otro escritor o escritora, pero quise acotarlo a escritora mujer latinoamericana. Y en este caso, mi selección fue Mariana Enríquez. Así que una disculpa de antemano, hice trampa Magdalena y queridos escuchas de pupila dilatada. Pero bueno, ¿quién es Mariana Enríquez? Brevemente les comparto que Mariana Enríquez, pues es argentina, nació en Buenos Aires en 1973, da charlas, conferencias, viaja, sigue escribiendo evidentemente y considero que es una de las voces pues más originales y también influyentes, sí es bastante influyente dentro de la literatura latinoamericana contemporánea, que es mi breve acotación que realicé. Normalmente a Mariana Enríquez se le asocia con el terror, pero creo que no sería la única etiqueta que se le podría poner a Mariana Enríquez como escritora de terror.
sería insuficiente. Su obra, en realidad, utiliza el horror, más allá del terror, sino el horror, para poder explorar distintas situaciones sociales, políticas, que se gestan dentro de América Latina. ¿Por qué? Porque a mí, por eso me parece una escritora contemporánea, de las mejores escritoras contemporáneas latinoamericanas, porque ella habla a través de sus libros de temas políticos, sociales y heridas que están ahí y que no dejarán de estar. Por ejemplo, habla de la dictadura argentina, de la pobreza, de la violencia de género, las desigualdades sociales, económicas, emocionales, de educación y sobre todo también juega, y por eso podríamos considerarla escritora de horror, de terror, en la parte de el mundo sobrenatural, este límite que no queda muy claro, como esta parte liminal, que podríamos hablarla dentro de este escritor, antropólogo Leibniz, la parte liminal, como estar en medio, no está entre los vivos, pero tampoco está entre los muertos. En la concepción judio-cristiana sería el purgatorio. Aquí, dentro de la obra de Mariana Enríquez, lo liminal está muy presente y esta línea tan delgada entre la realidad y el más allá, lo sobrenatural, también juega un papel primordial dentro de la escritura de Mariana Enríquez. Disfruto yo muchísimo leerla y sobre todo también escucharla, porque las referencias de Mariana Enríquez en torno a sus lecturas, ella es periodista de profesión, ella estudió periodismo. Y aún así, que también está muy presente esta profesión, ha dedicado su vida a la escritura. Ella no pensaba que la dedicaría totalmente a la escritura. Ella sí publicaba artículos, sobre todo de música, de rock, para diferentes revistas y dentro de sus propias entrevistas habla de sus lecturas y habla de las lecturas de grandes escritoras que fueron inspiración propias como lo es Mary Shelley, la autora de Frankenstein, pero también como lo es las hermanas Bronte. Y el terror que hay dentro de la escritura de las hermanas Bronte, por ejemplo. Así que sí les recomiendo que la escuchen. Y esa es la ventaja de haber elegido una escritora viva en la actualidad contemporánea. ¿Por qué? Porque podemos seguirla, ir de repente a alguna presentación de libros si es que viene, en este caso, a México o si nos están escuchando de cualquier otra parte de Latinoamérica, si de repente tiene sus giras y va a otras partes, incluso a Estados Unidos y Europa, a España. Pero bueno, Mariana Enríquez, como les comentaba, es periodista, subeditora, docente, ha publicado novelas, por la que es muy, muy, muy conocida, es Nuestra parte de noche. Y Bajar es lo peor fue su primera novela, Cómo desaparecer completamente fue otra. Ha obtenido premios, el Premio Herralde de Novela de la Crítica, el Kelvin 505, Imaginales, Ligue en Poche, entre otros premios. Y también me encanta a mí la faceta de Mariana Enríquez, no solo como novelista, sino también como cuentista, porque sí, efectivamente, sus colecciones de cuentos son maravillosas. Mi favorita es Los peligros de fumar en la cama. Creo que es la primera, es el primer libro que yo leí de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama, y esto me abrió el mundo de Mariana Enríquez. Yo les recomendaría, si ustedes me preguntan, Andrea, ¿por dónde empezamos? Por Los peligros de fumar en la cama. Pero también está Las cosas que perdimos en el fuego, otro libro de cuentos que vale muchísimo la pena, que obtuvieron con estos cuentos el premio Ciutat de Barcelona en la categoría Literatura en Lengua Castellana. Y el último libro de cuentos que publicó, que también ya lo leí, es Un lugar soleado para gente sombría, obtuvo el Premio Mundial de Fantasía. En esta parte de los cuentos, los tres libros de cuentos ya lo he leído porque como Magdalena lo decía en el programa que ella nos platicaba en el podcast, en el episodio de a quién considera ella el mejor escritor, escritora viva en la actualidad, ella seleccionó a Guillermo Arriaga y dijo, bueno, sí, he leído la mayor parte de la obra de Guillermo Arriaga para poder
dar este dictamen, por decirlo así. En mi caso, yo también les comparto que he leído la mayor parte de la obra de Mariana Enríquez para poder compartirles que es mi escritora favorita y que la considero pues la mejor escritora latinoamericana. Así que en cuentos, mis favoritos, pues son los tres que tiene, los más conocidos, Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y un lugar soleado para gente sombría. Hay otro libro que a mí me encanta, me fascina, que es La hermana menor. La hermana menor es una faceta distinta dentro de la escritura de Mariana Enríquez porque es más hacia la parte biográfica, de escribir una biografía. ¿Por qué? Porque la hermana menor habla de Silvina Ocampo, esta escritora, hermana de Victoria Ocampo, Silvina Ocampo con una vida multifacética, con una escritura increíble y pues hace una investigación que aquí sale su parte periodística de Mariana Enríquez con la hermana menor, sobre Silvina Ocampo. Otro libro que también ya leí y que disfruté mucho porque a mí me encanta ir a los panteones es este libro de crónicas titulado Alguien camina sobre tu tumba. Crónicas periodísticas, crónicas reunidas que ustedes pueden encontrar. Y bueno, para terminar un poco con su biografía, porque es bastante extensa de premios, ella obtuvo y fue ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el 2024. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Así que bueno, quiero empezar un poco con su literatura, con su escritura, para que nos acerquemos a quién es Mariana Enríquez, además de ser una de las voces más influyentes dentro de la literatura latinoamericana. Y para eso les quiero compartir, pues, cómo se caracteriza su estilo, su escritura. Yo les mencionaba que más allá del terror, del horror, ella habla, pues, sobre esto que nos duele como sociedad, sobre la pobreza, las heridas, el abuso de poder, incluso por ahí tenemos fragmentos que nos habla pues de la parte política, de la dictadura argentina, de los desaparecidos, de aquellos muertos que se fueron de manera violenta y que están ahí porque están en esta parte liminal. De los fantasmas, de las casas embrujadas. Ella tiene una obsesión muy grande por las casas que a lo largo de su obra se va a ir viendo plasmada. Las casas tienen vida propia, las casas están presentes de una manera también terrorífica y los fantasmas más allá como el típico concepción del fantasma con la cobija blanca persiguiéndonos con la sábana blanca. Los fantasmas son distintos porque los fantasmas son pues aquellas presencias que están ahí y que tenemos la duda de si existen o no existen, pero que nos aterrorizan y que nos persiguen y que luego se vuelven reales. También las sectas, las apariciones son el centro verdadero dentro de su escritura. ¿Por qué? Porque las sectas pues son formadas y han sido formadas por los mismos seres humanos. Entonces los seres humanos, al mismo tiempo que intentan pertenecer, pues también rompen. Y al romper, crean este horror. La impunidad, la desigualdad y la violencia humana son una parte característica dentro de la obra de Mariana Enríquez. Y una parte fundamental que yo disfruto en el sentido de que yo admiro, pues es su memoria histórica. ¿Por qué? Porque no olvida el pasado. Mariana Enríquez recupera el pasado, lo trae a la escritura y nos comparte qué significa. Y ella es precisa, utiliza un lenguaje que podríamos decir que es sencillo, pero en realidad no lo es porque la presencia de las imágenes están ahí, su descripción va tensando la historia sin exagerar y lo cotidiano, que esta es una parte fundamental, lo cotidiano pues es lo que nos provoca, habla de lo cotidiano y provoca estos escenarios que podrían resultar amenazantes. Como les decía, las casas están ahí, pero también los barrios bajos
pero también los barrios altos, la riqueza y el acceso a la riqueza, lo que puede provocar dentro de los seres humanos. Los hospitales, los cementerios, las carreteras, los departamentos, los suburbios son escenarios donde aquello que va más allá de la realidad, es decir, lo surreal, lo sobrenatural, pues nos es presentado a través de su escritura como algo que podría ser, como una posibilidad. Sus personajes son poderosos, pero al mismo tiempo vulnerables, ricos y marginales. Su primera novela, por ejemplo, Bajar es lo peor, que fue publicada en 1995, cuando apenas tenía poco más de 20 años, nos habla sobre la juventud. Tenemos tres personajes y se los platico brevemente, que son Facundo, Narval, dos hombres y una chica que es Carolina, y cómo dentro de esta juventud marginal viven en esta sociedad en Buenos Aires en los años 90 alrededor de la música, las drogas y el sexo. Nos habla de temas que podríamos decir banales, pero al mismo tiempo son profundos, vaya la redundancia, pues socialmente cuestionables. Más bien eso era lo que quería decir. Son personajes marginales que van protagonizando estas historias y el miedo se hace presente. El miedo a los abusos, el miedo a las apariciones, a las alucinaciones, en este caso en Bajar es lo peor, porque no sabemos si Narval, con estos seres que se le aparecen, seres sin ojos, seres llenos de arañas, seres que son sexuales y que son deseados por el personaje, no sabemos si son producto del abuso de las sustancias, de su imaginación o son reales. Porque al mismo tiempo el otro personaje dentro de Bajar es lo peor, que es Facundo, que es el previo a, diríamos, muchos dicen que Bajar es lo peor, es el previo a la novela que la llevó a la fama, que es Nuestra parte de noche. Pues Facundo podría ser Juan, ¿no? Facundo, este otro personaje que está en la primera novela, Bajar es lo peor, pues es un ser sumamente atractivo ante los ojos de quien sea, hombres, mujeres, no importa la identidad ni la orientación, su estéticamente bello, delgado, alto, pálido. Podríamos decir que es casi un vampiro, sin ser un vampiro. Bajar es lo peor, es una novela de vampiros sin vampiros. Eso por ahí lo escuché, no, no es idea mía, lo leí por ahí en alguna reseña. Y Facundo está ahí, pero también Facundo tiene sus propios demonios. Y Carolina, la otra chica que hace este triángulo amoroso de perdición, tiene sus propios demonios. Y estos demonios, en realidad, lo que vemos es la juventud marginal de los años 90 en Buenos Aires. Así que otra recomendación, además de sus libros de cuentos, es su primera novela, Bajar es lo peor, publicada en 1995. Actualmente estoy leyendo en este instante Chicos que vuelven, publicado en el 2010. Todavía no les puedo dar una reseña, pero para mí lo que llevo leído me identifico bastante con México. Por eso creo que a pesar de que Mariana Enríquez, o gracias a que Mariana Enríquez es de Argentina, escritora latinoamericana, a nosotros como lectores mexicanos, lectores latinoamericanos, nos hace mucho sentido y nos pone un espejo, se nos pone enfrente y está ahí para nosotros. Entonces, en Chicos que vuelven, esta novela breve, pues parte de una premisa, de una pregunta que es sumamente perturbadora. ¿Qué ocurriría si los niños desaparecidos regresaran años después exactamente iguales? Y la pregunta que yo les hago para nuestro contexto mexicano-latinoamericano, ¿qué pasaría, qué ocurriría si nuestros desaparecidos, y todavía si lo queremos hacer una pregunta más terrible, sería si las mujeres desaparecidas en nuestro país regresaran años después, 10 años, 8 años, exactamente iguales? Así que sí, es una novela, una historia como lo hace Mariana Enríquez, que habla sobre la violencia, pero también sobre estas heridas sociales y el horror de las heridas sociales.
Nuestra parte de noche es una novela que es más, la más conocida, que la lanzó al estrellato, por decirlo así, que ganó el premio Ralde de novela, pues es considerada su obra maestra, publicada en el 2019, que sí, Nuestra parte de noche sí es un novelón, un tochote, ¿no? Un librote que mezcla esta parte novela familiar con terror cósmico, con sectas, con dictadura argentina, con el ocultismo, con la fragilidad humana y el abuso del poder de las personas, de los cuerpos, la destrucción total, el corrompimiento humano. Ahí está presente en Nuestra parte de noche, que también es una super novela. Es así, les recomendaría que le dedicaran tiempo, esfuerzo, ganas y sobre todo un poco de paciencia, pero sí te va a llevar navegando de una manera sumamente deliciosa. Leer Nuestra parte de noche se disfruta. Como se disfruta Bajar es lo peor, sus cuentos de manera innegable también son sumamente disfrutables. Tenemos cuentos donde nos habla, por ejemplo, del cuento de la Angelita, que nunca se me va a olvidar, una niña que persigue, que ya está muerta, es un bebecito que persigue una chava obsesivamente y la chava la describe, pues aquí está el cuerpo pudriéndose, siguiéndome, acechándome en sueños, en vida y todo que quiere. Bueno, tenemos que descubrir. Otro cuento que nos habla sobre posesiones, sobre desaparecidos, es decir, sus cuentos al mismo tiempo, pues la han llevado a ella a reconocerse, ser reconocida como una autora de alcance internacional, sobre todo con el cuento publicado en el 2016 titulado Las cosas que perdimos en el fuego. Tiene otro que es Ese verano oscuras, son cuentos escritos en distintas etapas, y el más reciente del 2024, Un lugar soleado para gente sombría, donde vuelve a combinar terror psicológico, fantasmas y la crítica social. Así que, ¿es o no la mejor escritora latinoamericana contemporánea? Esa sería mi pregunta. Sí, dentro de algunas otras como Fernanda Melchor, como Mónica Ojeda, como Samantha Schweblin, etcétera, de mujeres, hablando de mujeres escritoras. En mi opinión crítica, aunque evidentemente todos podrán tener sus propios escritores, escritoras, en este caso fue mi selección y agradezco mucho a Magdalena Pérez, como siempre, invitarme al podcast Pupila Dilatada. Yo lo escucho, lo disfruto y sobre todo esta parte de los diálogos y las preguntas. Y yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quién sería la mejor escritora latinoamericana contemporánea? Y la pregunta que nos lanzaba Magdalena, ¿a quién consideran el mejor escritor, escritora, viva, vivo en la actualidad? Lo que distingue a Mariana Enríquez, para cerrar, es que logró algo que no se logra de manera tan fácil: hacer que el terror literario ocupara un lugar central dentro de la literatura seria en español. Y bueno, no pueden ver que pongo los dedos entre comillas, porque sabemos que la literatura de terror, de horror, pues es considerada como una literatura que no es tan importante como el ensayo o que no es tan trascendental como otros géneros. Pero sí, Mariana Enríquez lo que logró es que consideremos su lugar, su importancia, porque ella no renuncia a la calidad estética ni a la parte del compromiso como escritora. Y sí, sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas, ha recibido grandes premios y bueno, Mariana Enríquez muestra que los monstruos existen y los monstruos no son aquellos seres que están en el más allá, sino también son aquellos que están aquí con nosotros. Mi abuelita siempre decía, no le temas a los vivos, a los muertos, perdón, témele a los vivos. Con Mariana Enríquez también lo vemos. No le temas a los muertos, témele a los vivos. Y también a los muertos y a los fantasmas y a los monstruos que están ahí. Y así es como nacen otros mundos a través de la literatura de Mariana Enríquez, nacen de la historia de la violencia, de la parte oscura del ser humano. El ser humano no es bondadoso o maligno,
no podemos definirlo de un blanco o negro, tiene sus lados oscuros y sus claros. Y en la sociedad, que es lo que habla Mariana Enríquez, nos lo muestra a través de su literatura. Así que yo les recomiendo que corran a leer a Mariana Enríquez y si ya la leyeron, que la sigan disfrutando y que la relean. Y pues nada, gracias por escucharnos en este episodio más de Pupila Dilatada. Un saludo a Mariana Enríquez, espero que nos escuche, y a Magdalena Pérez por la invitación y a ustedes también por estar aquí. Un abrazo y hasta pronto.